Dios nunca se equivoca, todo pasa por algo. Dicen que los caminos de Dios son misteriosos, y que, aunque a veces no entendamos lo que ocurre, todo tiene un propósito. Hoy quiero contarte una historia que podría cambiar la forma en que ves tus problemas. Tal vez ahora mismo sientas que la vida se ha puesto en tu contra, que las puertas se cierran una tras otra, pero quiero que sepas algo: Dios nunca se equivoca. Cada lágrima, cada silencio, cada no que recibiste, tiene un porqué. En esta historia lo descubrirás, y quizás sea la respuesta que estabas buscando en medio de tus oraciones. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de estas historias que alimentan el alma, fortalecen la fe y nos recuerdan que Dios siempre tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. Elena era una mujer sencilla, de esas que, a pesar de sus propias batallas, siempre tenían una palabra de aliento para los demás. Su vida no era perfecta: un trabajo modesto, deudas que parecían no acabar, y la soledad que había llegado después de un matrimonio fallido. Aún así, ella se aferraba a su fe como un náufrago a un pedazo de madera en medio del mar. Pero una mañana, su vida dio un giro inesperado. En la oficina la llamaron para una reunión urgente. Pensó que tal vez sería un nuevo proyecto, pero al llegar, le entregaron una carta. Era su despido. No había explicaciones claras, solo recortes de personal. Elena salió del edificio con las manos temblando. Caminó bajo la llovizna, sin paraguas, mientras las palabras resonaban en su mente. ¿Y ahora qué? Señor, ¿por qué me quitas lo poco que tengo? Esa noche, no pudo dormir. El miedo se le metía en el pecho como un frío que no podía quitarse. Miró el techo oscuro de su habitación y susurró: si tienes un plan, Dios, ahora mismo no lo entiendo. Lo que Elena no sabía, era que ese aparente golpe de la vida no era un castigo, sino el primer paso hacia un propósito que cambiaría su destino para siempre. Los primeros días después del despido fueron un desierto para Elena. Despertaba sin rumbo, con una taza de café tibia entre las manos, mirando por la ventana como la gente seguía con sus vidas mientras la suya parecía haberse detenido. El teléfono dejó de sonar, el correo electrónico estaba vacío, y cada noche el silencio de su apartamento se hacía más pesado. Lo único que rompía ese silencio era el eco de sus propios pensamientos. ¿Será que Dios me olvidó? ¿O será que hice algo mal? Sin embargo, cada vez que esas dudas se apoderaban de su mente, intentaba recordar las palabras de su abuela. Mija, Dios nunca se equivoca. Todo pasa por algo, aunque ahora no lo entiendas. Elena comenzó a buscar trabajo. Enviaba su currículum una y otra vez, pero las respuestas eran negativas o simplemente no llegaban. Las cuentas seguían acumulándose y el dinero se agotaba. Algunas noches, con lágrimas en los ojos, abría su Biblia buscando consuelo. Una madrugada, sin poder dormir, encontró un versículo que parecía hablarle directamente al corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6. Cerró los ojos y susurró: Señor, no sé qué estás haciendo, pero no me sueltes. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad buscando trabajo, vio a un hombre mayor sentado en una esquina. Sus ropas estaban gastadas y sostenía un pequeño cartón que decía: Tengo hambre. Dios te bendiga. Elena apenas tenía unas pocas monedas en su bolso, pero algo en su interior la detuvo. Se acercó, lo saludó con una sonrisa y le compró un pan y un café caliente. El anciano la miró a los ojos y dijo: Hija, Dios te pondrá en el lugar donde siempre debiste estar. Confía. Esas palabras la estremecieron. Era como si Dios mismo le hubiera hablado a través de aquel desconocido. Elena siguió caminando después de ayudar al anciano, pero no podía dejar de pensar en sus palabras. Dios te pondrá en el lugar donde siempre debiste estar. Confía.
Mientras avanzaba, la ciudad parecía distinta. Los mismos edificios grises, el ruido del tráfico, la gente apurada, pero algo había cambiado dentro de ella. Esa frase le había encendido una chispa, como si Dios le hubiera recordado que él aún estaba escribiendo su historia. Esa noche, ya en su pequeño apartamento, encendió una vela y volvió a orar. No pidió trabajo, no pidió dinero, solo dijo: Señor, muéstrame el camino, aunque yo no lo entienda. Una semana de silencio, y una llamada inesperada. Pasaron varios días sin que nada pareciera mejorar. Sus ahorros estaban al borde de agotarse. La nevera comenzaba a verse vacía. Sin embargo, Elena sentía una paz extraña, como si el mismo Dios estuviera diciéndole: Espera, todavía no he terminado. Una tarde, mientras lavaba los platos, su teléfono sonó. El número no le resultaba familiar. Contestó con un simple: Hola. Al otro lado, una voz amable se presentó. Buenas tardes, ¿hablo con la señora Elena Torres? Mi nombre es Samuel, soy representante de una fundación de ayuda social. Alguien nos dio su contacto y nos habló de usted. Estamos buscando a una persona con vocación de servicio para coordinar un nuevo proyecto de asistencia a personas sin hogar y creemos que usted es la indicada. Elena se quedó en silencio, con el corazón acelerado. ¿Quién había dado su nombre? ¿Por qué pensarían en ella? Samuel continuó explicando. No será un trabajo común, es más bien un llamado. Queremos que nos ayude a diseñar y dirigir este proyecto. La remuneración es modesta, pero el impacto que tendrá será enorme. El eslabón perdido. Lo que Elena no sabía era que el anciano al que había ayudado en la calle era un exvoluntario de esa fundación. Al llegar ese día con un café y un pan, no solo le había devuelto la fe, sino que también había hecho que él hablara de ella con quienes todavía trabajaban allí. Dios estaba tejiendo los hilos de su historia sin que ella lo supiera. Lo que parecía una pérdida era, en realidad, una puerta hacia su verdadero propósito. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Las palabras de Samuel seguían repitiéndose en su mente: no será un trabajo común, es más bien un llamado. Ella no estaba segura de aceptar. El pago era mucho menor de lo que ganaba en su antiguo empleo, y las cuentas no esperaban. Sin embargo, algo dentro de su corazón, ese susurro suave que tantas veces había sentido al orar, le decía que dijera sí. A la mañana siguiente, preparó un café, se sentó en la mesa con su Biblia abierta y comenzó a leer sin rumbo, hasta que sus ojos se detuvieron en un pasaje. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Sus lágrimas comenzaron a rodar. En ese momento entendió que Dios no la estaba llevando a un lugar de mayor salario, sino a un lugar de mayor propósito. El paso de fe. Elena tomó el teléfono y llamó a Samuel. Acepto, dijo, con un nudo en la garganta pero con una extraña paz en el alma. Excelente, respondió él con alegría. Queremos que empiece este lunes. Aquí no solo ayudamos con comida y ropa, también escuchamos, oramos y mostramos a la gente que todavía hay esperanza. Al colgar, Elena respiró hondo. No sabía cómo iba a resolver sus problemas económicos, pero sintió algo que hacía mucho no experimentaba: dirección. El primer día. Cuando llegó el lunes, Elena entró al edificio de la fundación y fue recibida por un grupo de voluntarios sonrientes. El lugar estaba lleno de mesas con comida, estantes con ropa y un pequeño espacio donde oraban con quienes llegaban buscando ayuda. Mientras recorría el lugar, Samuel le presentó a cada uno de los integrantes del equipo. En una esquina, sentado en una silla de madera, estaba el anciano al que había ayudado aquella tarde. Al verla, sonrió ampliamente y le dijo: Se lo dije, hija. Dios la pondría donde debía estar. Elena sintió un nudo en la garganta. En ese instante, comprendió que su pérdida de empleo no había sido un castigo,
sino la respuesta a una oración que ni siquiera sabía que había hecho. Los días en la fundación eran intensos. Elena se levantaba temprano, organizaba las donaciones, escuchaba historias de personas que habían perdido todo, y, poco a poco, se daba cuenta de algo: ella también estaba sanando. Cada vez que servía un plato de comida, entregaba una frazada o simplemente se sentaba a escuchar a alguien, sentía que una herida invisible en su corazón se cerraba un poco más. Era como si Dios estuviera usando sus manos para ayudar a otros, mientras al mismo tiempo la abrazaba a ella. Un día, después de repartir almuerzos, se acercó una mujer joven con un niño en brazos. Sus ojos estaban llenos de miedo y cansancio. Elena la llevó a un rincón tranquilo, le dio algo de comer y comenzó a escuchar su historia. Había perdido su trabajo, su esposo las había abandonado y llevaba semanas durmiendo en la calle. Elena, con lágrimas en los ojos, tomó sus manos y le dijo: «No estás sola. Yo también pasé por días en los que no sabía cómo seguir. Pero te aseguro que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo vemos». Oró con ella, y la mujer se quebró en llanto. En ese momento, Elena comprendió que su despido no solo la había llevado a ese lugar, la había convertido en un instrumento para recordarle a otros que Dios nunca abandona. La confirmación de Dios. Esa misma tarde, mientras guardaba las últimas cajas, Samuel se acercó con una sonrisa. «Elena, quería decirte que desde que llegaste, el ambiente aquí ha cambiado. La gente se siente más escuchada, más amada. Creo que Dios te trajo exactamente en el momento que más te necesitábamos». Ella sonrió, pero en su corazón no pudo evitar mirar hacia arriba y susurrar: «Gracias, Señor, por cerrarme aquella puerta que tanto me dolió, para abrir esta que me llena de vida». Pasaron algunas semanas desde que Elena comenzó en la fundación. Aunque el salario era modesto, algo curioso empezó a suceder: sus necesidades siempre estaban cubiertas. Alguien le regaló víveres justo cuando su despensa estaba vacía. Una vecina le pagó una deuda que había olvidado. Incluso un amigo del pasado le ofreció ayudarla con el alquiler durante unos meses. Elena entendía que eso no era suerte. Eran las manos de Dios moviéndose en lo invisible, recordándole que cuando buscas primero su reino, todo lo demás viene por añadidura. Un visitante especial. Un viernes por la tarde, mientras organizaba la entrega de ropa, Samuel entró al salón con un hombre elegante, de traje oscuro y una Biblia en la mano. «Elena, quiero presentarte a alguien», dijo Samuel. «Este es don Arturo, presidente de la fundación». Elena sonrió y le estrechó la mano, pero lo que no esperaba era lo que él iba a decir a continuación. «He escuchado mucho sobre usted. La forma en que trata a la gente, su dedicación, su fe, eso es exactamente lo que necesitamos en nuestra dirección general. Queremos ofrecerle un puesto más alto, con mejor salario y recursos para ampliar este proyecto». Elena quedó sin palabras. Sintió un calor recorrerle el pecho, y de inmediato recordó aquella mañana lluviosa en que salió de su antiguo trabajo sin entender nada. Un guiño del cielo. Esa noche, mientras caminaba a casa, el cielo estaba despejado y una brisa suave le acariciaba el rostro. Miró hacia arriba y dijo en voz baja: «Señor, ahora lo entiendo. Todo lo que parecía un final, era en realidad el inicio de la historia que siempre habías escrito para mí». Elena aceptó el nuevo puesto con gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Ahora tenía más recursos, más voluntarios y más oportunidades para llegar a quienes necesitaban no solo pan, sino también esperanza. Desde su nueva posición, organizó programas de reinserción laboral, clases de oficios y grupos de oración semanales. No quería que la fundación solo diera ayuda material, sino que fuera un lugar donde las personas pudieran reencontrarse con Dios y con su propósito. Uno de sus primeros proyectos fue crear una noche de refugio mensual, donde los más necesitados pudieran pasar la noche en un lugar cálido, recibir comida, ropa limpia y escuchar mensajes de fe. En la primera edición, más de 80 personas asistieron y varias entregaron su vida a Cristo.
El reencuentro. Entre los asistentes de esa noche, Elena volvió a ver al anciano que un día le habló en la calle. Esta vez, él no pedía nada, estaba como voluntario, repartiendo comida y ayudando a organizar las mesas. ¿Se acuerda de lo que le dije?, preguntó él con una sonrisa. Que Dios la pondría donde debía estar. Elena lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Sí, y tenía razón, aunque yo no lo veía. La certeza que transforma. Esa noche, mientras cerraba las puertas del salón y apagaba las luces, Elena se quedó unos minutos en silencio. Recordó el día en que perdió su empleo, la lluvia, el miedo, las noches de oración, y entendió que cada paso, incluso los más dolorosos, habían sido guiados por las manos de un Dios que nunca se equivoca. Todo pasa por algo, y ese algo siempre es para bien, cuando confías en Él, pensó, con una sonrisa que ahora no era de resignación, sino de victoria. Con el tiempo, la historia de Elena se convirtió en un testimonio vivo dentro y fuera de la fundación. No solo por el trabajo que realizaba, sino porque todos podían ver que su vida era la prueba de una verdad poderosa: Dios nunca se equivoca. Ella solía decir a quienes llegaban desesperados: yo sé que hoy sientes que todo se derrumba, que la vida te quitó algo que amabas o necesitabas, pero créeme, Dios ya está preparando algo mucho más grande. A veces, para llevarte al lugar correcto, primero tiene que sacarte del lugar equivocado. Cada vez que pronunciaba esas palabras, las decía con la seguridad de quien ya había caminado por ese valle y había visto la luz al otro lado. Un mensaje para ti que escuchas esta historia. Quizá hoy estás en ese momento en que no entiendes lo que pasa. Tal vez perdiste un empleo, una relación, una oportunidad, y no ves sentido en nada. Pero recuerda esto: lo que ahora parece un final, en manos de Dios puede convertirse en el comienzo más hermoso de tu vida. No se trata de entenderlo todo, sino de confiar incluso en medio de la confusión. Como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no improvisa. Él ve lo que tú no ves, conoce lo que tú no sabes y siempre actúa a tu favor. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con alguien que esté pasando por un momento difícil, y recuerda: confía. Porque aunque no lo entiendas ahora, todo pasa por algo, y Dios nunca se equivoca.